Amigos, mis pequeñas reinas del drama, mis amantes del caos sofisticado, prepárense. Acomódense, respiren hondo y quédense hasta el final porque la cosa se va a poner deliciosa. Denle me gusta ahora mismo para que pueda seguir produciendo este nivel de telenovela gratis. Y sí, sé que ustedes aman el drama ajeno. No lo nieguen, mis amigos. Yo los conozco. Esta historia les va a dar vitaminas para el alma chismosa, proteína emocional y carbohidratos de conflicto. Quédense aquí conmigo porque vamos a viajar por la mente de una persona que tuvo que aprender, a golpes emocionales, a poner límites donde nunca había puesto ninguno. Así que ya saben, suscríbanse, compartan, comenten desde ya si ya tuvieron una tesa en la vida porque hoy vamos a diseccionar este tipo de amistad tóxica como si fuera una rana en laboratorio. El comienzo de todo. Clara siempre fue de esas personas que caminan por la vida como si llevaran un letrero invisible que dijera disponible para rescate emocional 24 horas. Era dulce, considerada, empática, paciente, demasiado paciente. Esa gente que escucha incluso cuando no tiene energía, que pregunta cómo estás incluso cuando ella misma está rota. Y Tessa, bueno, Tessa era el efecto opuesto. Una bola de energía caótica envuelta en emociones sin filtrar. Vivía de crisis en crisis, siempre convencida de que el mundo estaba en su contra. No era mala. No era cruel. Simplemente era intensa. De esas personas que sienten que su dolor siempre es el más grande, su problema siempre el más urgente, su necesidad siempre la más importante. Clara la quería. En serio. Pero cargar con Tessa era como caminar con una caja llena de explosivos emocionales sin instrucciones. Comenzaron siendo amigas en un momento en que ambas necesitaban compañía, pero con los años, la relación se convirtió en una dependencia silenciosa. Tessa siempre llegaba llorando, siempre necesitaba ser escuchada, siempre tenía una historia trágica de alguien que la había lastimado. Y Clara siempre estaba ahí. Mis amigos, ustedes ya sienten para dónde va esto, ¿verdad? Porque una cosa es ser un buen amigo y otra muy distinta es ser terapeuta no remunerado. Al principio, Clara pensaba, pobrecita, solo necesita apoyo. Pero con el tiempo, notó que Tessa nunca preguntaba cómo estaba ella. Nunca. Ni una vez. Clara podía estar enferma, ansiosa, exhausta y aún así Tessa aparecía con un audio kilométrico reclamando que la vida era injusta y necesitaba desahogarse. El incidente que cambió todo. Un día, cuando Clara pasaba por una mala racha, tremenda rompimiento, presión laboral, ansiedad, hizo algo que nunca hacía: pidió ayuda. Escribió a Tessa. ¿Podemos hablar un momento? Estoy un poco mal. No era un pedido dramático. No era exigente. Solo necesitaba unos minutos. Y la respuesta llegó fría, cortante, casi mecánica. Estoy ocupada. Y después silencio. Un silencio que duró semanas. Fue ahí cuando algo dentro de Clara se quebró. No era solo el abandono, sino la revelación: esa amistad era unidireccional. Clara siempre daba. Tessa siempre tomaba. Y por primera vez, Clara dejó de correr detrás de ella. Mis amigos, aquí empieza el verdadero crecimiento. Porque cuando uno deja de mendigar cario, es cuando empieza a recuperarse. Tessa se desvanece del mapa. La distancia de Clara no pasó desapercibida. Tessa notó que ya no tenía quien la escuchara por horas. Y en lugar de preguntar qué pasaba, decidió desaparecer por completo. Dejó de invitarla a reuniones, dejó de responder mensajes, dejó de incluirla en planes. Primero fue sutil. Luego, obvio. Y finalmente brutal. Un buen día, Clara descubrió que estaba bloqueada en absolutamente todo. Sin pelea. Sin explicación. Sin cierre. Era como si hubiese presionado un botón de eliminar amistad. Clara lloró. No porque quisiera volver a esa dinámica, sino porque duele entender que alguien a quien diste tanto te puede borrar tan fácilmente. Pero pasó el tiempo. Clara trabajó en sí misma, creció, se reconstruyó. Y mientras Tessa desaparecía en su propio caos, Clara florecía. La nueva vida de Clara. Meses después, Clara ya no era la misma. Tenía un puesto nuevo, colegas respetuosos, un jefe que confiaba en ella, horarios ordenados, rutinas sanas. Su vida no estaba perfecta, pero tenía paz. Y, mis amigos, ustedes saben que la paz es peligrosa porque atrae a gente que vive del caos. Y así fue como, una noche común y corriente, mientras Clara tomaba un té caliente y revisaba pendientes. Su teléfono vibró. Número desconocido. Pero la foto. La foto era inconfundible. Tessa. Después de más de una hora de silencio absoluto. Clara dudó unos segundos. Finalmente abrió el mensaje. Hola, amiga. Tanto tiempo. ¿Cómo has estado?
Tenemos que hablar urgente. Mis amigos, ustedes sintieron eso, ¿verdad? Ese escalofrío que mezcla rabia, risa y pena ajena. Ese momento donde el fantasma del pasado vuelve como si no te hubiese bloqueado en todas partes. Clara respiró hondo. Respondió educada, pero fría. Hola. Estoy bien, gracias. ¿Qué necesitas? Y allí, mis amigos, Tessa se quitó el disfraz. La petición del siglo. Tessa escribió. Mi prometido está buscando trabajo y recordé que tú trabajas en una empresa súper buena. ¿Lo puedes meter? Él necesita entrar. Sería un favor enorme entre amigas. Entre amigas. Entre amigas. Entre amigas. 3 veces lo leyó Clara. Mis amigos, ustedes entienden el nivel de descaro, ¿verdad? Ella no preguntó cómo estabas. No se disculpó. No mencionó el pasado. Solo pidió. Exigió. Asumió que Clara iba a correr a salvarla. Clara preguntó, con educación, ¿qué experiencia tiene él? Y Tessa respondió, ninguna. Pero aprende rápido. Tú eres súper querida y, mételo. Clara tuvo que dejar el celular sobre la mesa, porque era demasiado absurdo para procesarlo sin reír. La mujer la borró del mapa, la abandonó emocionalmente, la bloqueó en todo y volvió una hora después para pedirle trabajo para su novio sin experiencia. El momento del no. Clara respiró hondo. Y escribió el mensaje más maduro que había enviado en su vida. No puedo. Mi reputación está en juego, y no puedo recomendar a alguien que no tiene experiencia. Además, me bloqueaste hace tiempo y no hemos tenido relación. No puedo involucrarme. Tessa explotó. Eres una egoísta. Siempre fuiste envidiosa. Siempre creí que te alegrabas cuando yo estaba mal. Por eso nadie te soporta. Clara cerró la conversación. Y la bloqueó. Pero, mis amigos, las personas caóticas no se rinden tan fácilmente. El prometido entra en escena. Días después, Clara recibe una llamada. Número desconocido. Hola, soy el prometido de Tessa. Ella me dijo que tú me conseguirías trabajo. ¿Cuándo empiezo? Clara casi se atraganta. Explicó que no, que eso nunca iba a pasar. Él se enojó. Le dijo que era mala persona. Que Tessa estaba devastada. Que una verdadera amiga lo habría ayudado. Clara lo bloqueó también. Y pensó, por un segundo, ¿cómo llegué a estar rodeada de gente así? Pero incluso ese pensamiento desapareció rápido. Porque Clara ya no era la misma mujer vulnerable de antes. Mis amigos, si ustedes están aquí, déjenme decirles algo, ustedes tienen una resistencia emocional que yo admiro. Porque esta historia no es corta, no es simple y no es ligera. Esto es una caminata por el bosque oscuro de las relaciones humanas donde uno nunca sabe qué criatura emocional se va a aparecer entre los árboles. Así que gracias por seguir aquí y sí, pueden ir dejando ese like anticipado, porque ya saben que lo merezco. Clara, después de bloquear al prometido, se quedó mirando su propio reflejo en la pantalla apagada del celular. Había pasado tanto tiempo tratando de complacer a los demás, de evitar conflictos, de mantenerse disponible para todo el mundo, que por un momento sintió un vacío extraño. No tristeza. No culpa. Algo más parecido a desintoxicación. Porque decir no por primera vez en mucho tiempo era como quitarse una cadena que ni sabía que llevaba puesta. En los días siguientes, Clara experimentó una calma que nunca había sentido antes. No era euforia. No era felicidad explosiva. Era como si su cerebro hubiera bajado el volumen del ruido. Como si hubiera más espacio adentro. Más aire. Más luz. Ese cambio la sorprendió tanto que empezó a preguntarse por qué había permitido que Tessa ocupara tanto espacio en su vida. Y con esa pregunta vino otra y otra porque, mis amigos, cuando uno empieza a cuestionar una relación tóxica, termina cuestionando todas las que se le parecen. Clara se sentó una tarde en su sofá, con una manta ligera sobre las piernas y una taza de té caliente, y dejó que los pensamientos se acomodaran solos. Recordó cosas que había pasado por alto, comentarios hirientes disfrazados de bromas, exigencias disfrazadas de necesidades urgentes, silencios manipulativos, chantajes emocionales. Y lo más triste, recordó todas las veces que se había hecho pequeña para que Tessa no se sintiera menos. Recordó cómo celebraba sus logros en silencio para que su amiga no se sintiera desplazada. Recordó cómo evitaba hablar de su trabajo porque Tessa siempre respondía con un qué bueno por ti, lleno de celos mal gestionados. Mis amigos, ¿les ha pasado? Ese proceso lento en el que uno se encoge poquito a poquito para que el otro no explote emocionalmente. Es agotador. Es injusto. Y es una forma silenciosa de perderse a uno mismo. Clara comenzó a escribir en un cuaderno. Palabras sueltas. Sentimientos difusos. Reflexiones que nunca antes se había permitido.
No porque quisiera hacer terapia sola, sino porque era la primera vez en años que tenía espacio emocional para escucharse a sí misma. Descubrió una verdad incómoda durante mucho tiempo: confundir ser buena amiga con ser útil había sido su forma de sentir valor. Y Tessa sabía aprovecharlo. No de manera consciente. No de manera calculada. Pero sí de manera constante. Fue entonces cuando Clara comprendió algo esencial: había estado cargando una relación que desde el inicio había sido desigual. No era un intercambio, era un drenaje. Y ahora, por fin, había cerrado la válvula. Una semana de silencio que no era silencio. Clara se mantuvo firme. No respondió. No revisó reads. No buscó más información. Y por primera vez en años, el silencio no le dolió. Su vida siguió avanzando. Se despertaba temprano, iba al gimnasio, trabajaba con concentración, conversaba con colegas y hacía pequeños planes que antes nunca tenía energía para hacer. A los pocos días, notó algo curioso: la gente empezó a acercarse más. No por necesidad emocional, sino por interés genuino. Por simpatía. Por afinidad. Era como si Clara hubiera cambiado de frecuencia. Y mis amigos, cuando uno deja de estar disponible para lo tóxico, la vida entera se reorganiza. Un compañero nuevo de su trabajo, Javier, comenzó a compartir descansos con ella. No era romance, no todavía, pero sí una presencia agradable, estable, tranquila. Clara notó que con él podía conversar sin sentirse drenada. Podía hablar de cosas simples. Podía escuchar sin cargar el peso de nadie. Podía reír sin culpa. Esa sensación la confundió al principio. Pero después se dio cuenta de que así deberían sentirse las relaciones humanas ligeras. Una tarde, mientras tomaban café, Javier dijo: «Tú tienes una energía muy tranquila. Te gusto estar contigo». Clara casi se atraganta. Porque durante años, Tessa le había dicho que era intensa, necesitada, demasiado emocional, difícil de entender. Y ahora alguien la describía como tranquila. La verdad, mis amigos, es que Clara nunca había sido intensa. Nunca había sido difícil. Ella solo estaba cansada. Cansada de sobrecargar su alma con dramas ajenos. Pero el pasado nunca muere en silencio. Aproximadamente 2 semanas después del incidente con el prometido, Clara recibió un mensaje inesperado de otra amiga en común, Martina. «Clara, ¿podemos hablar?» «Es sobre Tessa». Clara suspiró. No quería volver a ese mundo. Pero también sabía que Martina no era del tipo que buscaba intrigas. Así que aceptó. Quedaron en una cafetería. Martina llegó nerviosa, mirando alrededor como si estuviera a punto de revelar un secreto de estado. «Clara, sé que no quieres saber nada más de esto, y con razón. Pero creo que necesitas escuchar lo que está pasando». Clara asintió despacio. Martina comenzó a explicar. «Tessa no está bien. Ha estado diciendo cosas sobre ti. Muchas cosas. Pero no solo indirectas en redes. Está inventando historias. Le dijo a varias personas que tú la abandonaste en un momento crítico. Que prometiste ayudarla siempre y le fallaste. Que te volviste soberbia desde que ascendiste». Clara no dijo nada. Solo escuchó. Martina continuó. «También contó que tú le dijiste que conseguirías trabajo para su prometido y luego le diste la espalda». Clara cerró los ojos un segundo. No era sorpresa. Pero dolía. Dolía porque era injusto. Dolía porque era absurdo. Dolía porque era una distorsión total de la realidad. Mis amigos, la gente que no quiere aceptar responsabilidad siempre reescribe la historia para verse mejor. Y cuando eso pasa, uno se convierte en el villano del cuento. Martina suspiró. «No te lo digo para que hagas algo. Te lo digo para que no te sorprendas si escuchas cosas raras». Clara agradeció. Pagó el café de ambas. Y volvió a casa. Pero esa noche, Clara no durmió bien. No por miedo. No por culpa. Sino porque una parte de ella aún no entendía cómo alguien podía convertirla en enemiga sin motivo. Y fue entonces cuando una pregunta se instaló en su mente. ¿Qué tan miserable debe sentirse alguien para inventar una historia tan torcida solo para no aceptar que cometió errores? Esa pregunta se quedó con ella muchos días. El descenso de Tessa. La situación no quedó ahí. Las semanas siguientes revelaron más cosas que Clara nunca imaginó. Tessa estaba perdiendo amigos. Uno por uno. No por Clara. No por remorse. Por su propio comportamiento. Exigencias. Manipulaciones. Culpas. Dependencia emocional. Explosiones desmedidas. Victimismo constante. Muchas personas que antes la habían tolerado empezaron a notar el patrón. Y, sin darse cuenta, Tessa fue quedándose sola. Martina lo resumió de manera brutal. «Clara, tú no fuiste la primera a quien trató así. Fuiste solo la que duró más.
Esa frase cayó sobre Clara como un cubo de agua fría. Ella había sido la amiga fuerte, la que aguantaba todo, la que escuchaba todo, la que permitía todo. Por eso duró tanto. Clara entendió entonces que no había perdido una amistad. Había escapado de una trampa emocional. Mis amigos, si ustedes siguen aquí, ustedes aman el chisme emocional de calidad. No se hagan. Ustedes están invirtiéndole horas a la vida de una desconocida porque el drama ajeno siempre sabe más rico que el propio. Y yo los entiendo. Este capítulo de la novela está jugoso como mango maduro. Así que prepárense, respiren y acomódense, porque lo que viene ahora es introspección, heridas viejas, secretos que salen del cajón y una Clara que empieza a reconstruirse desde cero. Clara pasó días enteros en un estado estrao, como si su mente estuviera tratando de acomodar piezas de un rompecabezas que había ignorado por años. La información que Martina le había dado no era nueva, no en esencia, pero sí era una confirmación oficial de algo que Clara siempre temió admitir: Tessa nunca había estado bien. Y peor aún, Clara había construido gran parte de su identidad emocional alrededor de salvarla. Y ahora, Tessa se hundía sola. Y Clara estaba de pie por primera vez sin sostener a nadie. Era una sensación rara. Una mezcla de alivio, culpa, tranquilidad y desconcierto. Pero esa mezcla fue solo la primera capa. La segunda llegó como una ola profunda cuando Clara comenzó a recordar momentos específicos. No recuerdos vagos, sino escenas nítidas que parecían reproducirse con subtítulos emocionales nuevos. Escenas que antes parecían normales, ahora cargaban un peso diferente. Recordó una vez en la que ella había contado algo importante, una pequeña victoria en el trabajo, y Tessa respondió con indiferencia, cambiando el tema hacia su propio problema. En ese momento, Clara pensó que era casual. Pero ahora entendía que Tessa no sabía celebrar nada que no fuera sobre ella. Recordó un cumpleaños donde había organizado una cena hermosa para Tessa, cuidando cada detalle, desde el postre favorito hasta la música que le gustaba. Tessa pasó toda la noche quejándose de cosas insignificantes. Y Clara pensó: está estresada, es normal. Pero ahora entendía que Tessa no sabía recibir amor sin sabotearlo. Recordó también las veces que Tessa le decía cosas como: eres demasiado sensible, tienes que endurecerte, no puedes llorar por todo. Y Clara, en ese entonces, lo aceptaba como consejo. Ahora lo veía por lo que era una forma de invalidar sus emociones para que las emociones de Tessa parecieran más importantes. Mis amigos, ¿ustedes han pasado por eso? Ese momento en el que recuerdas algo viejo y te das cuenta de que no era normal, que no era sano, que no era tierno. Esa revelación siempre duele, pero también libera. Y Clara estaba sintiendo exactamente eso. Dolor. Alivio. Claridad. Libertad. Todo a la vez. Los monólogos no dichos. Una noche, Clara se encontró hablando sola. No en voz alta, pero sí en su mente, con una sinceridad que jamás había tenido. ¿Por qué acepté tanto? ¿Por qué dejé que me tratara así? ¿Por qué esperaba que cambiara? ¿Por qué creía que yo podía salvarla? Esas preguntas la acompañaron durante días. Y la respuesta siempre venía en fragmentos. Porque Clara tenía miedo de estar sola. Porque en el fondo creía que, si abandonaba a la gente, sería igual que quienes la habían abandonado a ella. Porque confundía lealtad con sacrificio. Porque nunca había aprendido a decir basta. Y entonces apareció otra pregunta, más honesta, más cruda. ¿Qué parte de mí necesitaba ser la salvadora? Esa fue la pregunta que la dejó en silencio. No tenía una respuesta inmediata. Pero su intuición le decía que tenía que mirar más profundo. El reencuentro con su pasado. Clara decidió visitar a su madre un fin de semana. Algo simple, casual. No planeado. Pero ese viaje se convirtió en una revelación inesperada. Su madre, una mujer tranquila pero intuitiva, la miró largo rato antes de decirle: «¿Has cambiado?». Clara sonrió. «¿Para bien o para mal?». La madre respondió: «Para bien. Te ves más liviana. Como si por fin soltaras algo que cargabas desde hace mucho». Clara tragó saliva. Porque sin querer, su madre había tocado la herida exacta. «¿Desde cuándo crees que lo cargo?». Su madre suspiró y la miró con ternura. «Hija, desde la adolescencia. Siempre buscaste ser útil. Siempre estabas resolviendo problemas ajenos. Cuando alguna amiga tenía un conflicto, tú corrías. Cuando lloraban, tú consolabas. Pero cuando tú estabas mal, te guardabas todo. No querías molestar». Clara sintió que el corazón le latía fuerte. Su madre continuó: «Creo que en algún momento pensaste que, si no eras necesaria, la gente te iba a dejar». Clara bajó la mirada. No por vergüenza, sino porque esas palabras eran una verdad desnuda. Mis amigos, ustedes conocen esa sensación, ¿verdad?
Ese miedo silencioso de no ser suficiente si no estás dando algo, haciendo algo, arreglando algo. Es uno de los miedos más humanos que existen. Y Clara, sin querer, había sido gobernada por ese miedo durante años. Había permitido amistades desgastantes porque creía que, si decía no, sería rechazada. Había permitido abusos emocionales porque creía que aguantar era sinónimo de cario. Había permitido que Tessa fuera el centro de todo porque temía que, si ponía límites, la perdería. Pero lo irónico, lo trágico, lo profundamente simbólico, es que Tessa la había perdido igual. Y no por límites, sino por su propio comportamiento. El cierre de una etapa. Cuando Clara volvió a su departamento esa noche, sintió que había cerrado un ciclo emocional que llevaba más de 10 años abierto. No por Tessa, no por el prometido, no por los rumores, sino por ella misma. Se preparó una cena sencilla, puso música suave y abrió su cuaderno. Esta vez, no escribió frases sueltas. Escribió un párrafo entero, firme, contundente. Yo no soy responsable de sanar a nadie. Yo no soy un refugio para quien destruye todo a su alrededor. Yo no soy una esponja emocional. Yo no tengo obligación de cargar a nadie. Y si alguien cree que mi valor depende de lo que hago por ellos, entonces esa persona nunca me quiso realmente. Cuando terminó de escribir, algo en su interior hizo clic. Por primera vez, Clara se sintió adulta emocionalmente. De verdad. No por edad, no por trabajo, no por responsabilidades, sino por entender que su amor propio no podía seguir siendo negociable. El último movimiento de Tessa. Pero porque esta es una historia humana, no una fantasía. Y porque la vida real ama los finales inesperados. Tessa volvió a aparecer. No con mensaje, no con llamada, no con insulto, sino con algo mucho más extraño. Una carta. En papel. Hecha a mano. Clara la encontró en su buzón un lunes por la mañana. La reconoció por la caligrafía exagerada, llena de florituras. Abrió la carta despacio. Leyó. Y lo que encontró allí no era disculpa. No era aceptación. Tampoco era un ataque frontal. Era peor. Era una reinterpretación absurda, dramática, torcida y llena de ego. Era Tessa diciendo que comprendía que Clara era demasiado frágil emocionalmente para manejar una amistad tan intensa como la suya. Que no la culpaba por sentirse inferior. Que esperaba que algún día sanara lo suficiente como para volver a hablar. Clara no supo si reír, llorar, gritar o enmarcar la carta como recordatorio del nivel de delirio al que había sobrevivido. Mis amigos, ustedes entienden el descaro, ¿verdad? No pidió perdón. No asumió nada. Reescribió el final para seguir siendo la protagonista trágica de su propia novela. Clara dobló la carta. La guardó. Y algo dentro de ella se cerró de manera definitiva. Mis amigos, si ustedes siguen leyendo esta novela tamao bíblico, yo los respeto. Ustedes son gente comprometida con su entretenimiento emocional. Y como recompensa, hoy vamos a entrar en la parte más jugosa como Clara lidia con la carta más pasivo-agresiva del universo, cómo procesa todo lo que vivió y cómo empieza, por fin, a reconstruirse sin la sombra de Tessa encima. Este capítulo es terapia gratis, mis amigos, así que no se lo pierdan. Clara se quedó un buen rato mirando la carta doblada sobre la mesa. No la había tirado, pero tampoco la quería cerca. Era como un insecto muerto repulsivo, pero extraño de observar. El mundo estaba en silencio, y dentro de ese silencio, Clara sintió una mezcla compleja: alivio, rabia, risa nerviosa, vergüenza ajena y un pequeño cansancio profundo, como si su cuerpo ya no quisiera cargar nada más que tuviera la firma emocional de Tessa. Se sirvió un vaso de agua. Lo bebió lento. Se apoyó en la encimera de la cocina y dejó que el peso del momento se asentara. ¿Por qué Tessa había enviado esa carta? ¿Por qué no podía aceptar responsabilidad? ¿Por qué necesitaba reposicionarse como víctima incluso en su despedida? Clara tenía varias hipótesis, pero ninguna era suficiente. Porque la verdad más cruel era que Tessa no sabía relacionarse sin protagonizar. No sabía amar sin controlar. No sabía pedir perdón porque pedir perdón requiere reconocer que no eres perfecta. Y Tessa vivía en un universo donde ella siempre era la heroína o la mártir. Nunca la villana. Mis amigos, ustedes tienen ese tipo de persona en su vida o ya la tuvieron. Esa persona que jamás admite que lastima. Que siempre tiene una excusa, una justificación, un trauma como carta de salida. Esa persona que nunca está equivocada, incluso cuando destruye lo que toca. Clara respiró profundo. Y dijo en voz baja: ya no tengo espacio para esto. Y esa frase, aunque simple, fue una declaración de independencia emocional. La decisión de no responder.
Clara dudó por un segundo si debía contestar la carta. No porque quisiera retomar la relación, sino porque una parte vieja de ella, la parte que había sido condicionada durante años, sentía que debía cerrar bien las cosas, ser amable, ser madura. Pero esa parte, aunque aún viva, estaba mucho más débil ahora. Pensó en las veces que Tessa había usado sus respuestas como armas. Pensó en los mensajes manipuladores. Pensó en los monólogos llenos de culpa. Pensó en su propia salud mental. Y decidió. No responder. No justificar. No explicar. No alimentar el círculo. Clara sabía que el silencio era su forma definitiva de cerrar la puerta. Y también sabía que ese silencio, aunque correcto, iba a dolerle a la parte antigua de ella que aún deseaba aprobación. Pero era un dolor necesario. Una cirugía emocional. Mis amigos, ustedes saben que el silencio no siempre significa indiferencia. A veces el silencio es amor propio. A veces es decir, te dejo ir porque ya no puedo cargar con lo que eres. Ese día, Clara tomó la carta, la guardó en una caja donde ponía cosas que ya no usaba pero no quería tirar todavía. No para recordarla, sino para no verla. La reconstrucción invisible. A partir de ese momento, Clara empezó un proceso que ningún terapeuta, ningún libro de autoayuda, ningún video motivacional había logrado enseñarle antes. Un proceso que solo se inicia cuando uno deja una relación tóxica que parecía eterna. Clara comenzó a notar pequeñas cosas. Dormía mejor. Respiraba más profundo. Comía sin ansiedad. Prestaba atención a los detalles de su día. Tenía tiempo. Tenía espacio. Tenía energía para sí misma. Era como si hubiera vivido durante años bajo un cielo nublado y de repente amaneciera con sol. Se sorprendió al notar que ya no revisaba su celular compulsivamente. Ya no esperaba un ataque. Ya no temía un drama inesperado. Ya no caminaba emocionalmente en puntas. Y ese cambio fue tan tangible que Clara casi lloró de alivio. Mis amigos, ustedes no valoran la paz hasta que la tienen. Porque cuando uno vive rodeado de ruido, cree que es normal. Cree que así es la vida. Pero cuando el ruido desaparece, uno descubre que existía otro modo de vivir. Un modo que no lastima. Un nuevo tipo de silencio. Clara tenía miedo del silencio al principio. Un miedo irracional. Como si en cualquier momento fuera a sonar el teléfono con otra crisis, otra acusación, otra manipulación. Pero pasaron días. Luego semanas. Luego un mes entero. Y todo estuvo tranquilo. Tessa no volvió a escribir. Nadie volvió a mencionar su nombre. El silencio se volvió sucio porque estaba lleno de recuerdos. Después se volvió incómodo porque estaba lleno de preguntas. Después se volvió neutral porque ya no traía emoción. Y finalmente se volvió limpio porque ya no traía peso. Clara descubrió que el silencio no era enemigo. Era maestro. La expansión de su vida real. La ausencia de Tessa abrió un espacio enorme en la vida de Clara. Y ella comenzó a llenarlo lentamente, con cosas que antes no tenía tiempo ni energía para hacer. Salió a caminar más seguido. Retomó un proyecto personal. Descubrió que le gustaba la fotografía. Volvió a leer novelas que había dejado a la mitad. Se inscribió en un taller de cerámica solo por curiosidad. Y empezó a hacerse amiga de sí misma. Clara también fortaleció sus nuevas relaciones. Martina se convirtió en una presencia agradable, honesta, tranquila. Una amiga que no pedía nada, pero lo daba todo en pequeñas dosis de lealtad genuina. Y Javier. Bueno, Javier seguía siendo una brisa suave en su vida. No una tormenta, no un volcán, no un huracán. Una brisa. Y eso era exactamente lo que Clara necesitaba. Alguien que no consumiera, sino que acompañara. Sin dramatismos. Sin exigencias. Sin histerias. El síndrome del sí. Pero la mente humana es complicada. Incluso cuando tomamos decisiones correctas, el cerebro le encanta asomarse a ventanas viejas. Un día, Clara se preguntó, ¿y si Tessa realmente está sufriendo? ¿Y si necesita ayuda? ¿Y si debería haber contestado la carta? Pero inmediatamente se corrigió. Ella no quiere ayuda. Quiere control. Quiere el poder que tenía sobre mí. Y eso ya no puedo dárselo. Esa claridad fue un punto de inflexión. Porque por primera vez, Clara entendió que compasión no significa aguante. Que perdón no significa reconciliación. Y que desearle bien a alguien no significa permitirle volver. Esa noche, Clara durmió profundamente. Y cuando despertó, sintió algo precioso. No extrañaba a Tessa. No extrañaba su versión vieja de sí misma. No extrañaba el caos. Estaba empezando a amar la calma. Mis amigos, ustedes no saben la belleza de ese momento hasta que lo viven. Cuando por fin entiendes que no necesitas el ruido para sentirte vivo.
Que no necesitas salvar a nadie para sentirte útil. Que no necesitas sufrir para llamar amistad a algo. El día que todo se completó. Pasaron varios meses. Lo suficiente para que Clara sintiera que su vida era otra. Hasta que un día, completamente al azar, vio a Tessa. En la calle. De lejos. En un cruce peatonal. No había drama. No había música intensa. No había emociones desbordadas. Fue un encuentro silencioso. Tessa no la vio. Clara no se acercó. Pero en ese microsegundo, Clara entendió todo. Vio a Tessa caminando rápido, mirando el celular, hablando sola, gesticulando como siempre. La reconoció. Sintió algo. Pero no dolor. Ni rabia. And I nostalgia. Sintió distancia. Una distancia emocional inmensa, tranquila, limpia. Y en ese instante, supo que había terminado. Que su corazón ya no tenía heridas abiertas. Que su mente ya no tenía pendientes. Que su alma ya no tenía miedo. Que Tessa había sido una lección, no una pérdida. Y que ella había crecido. Había madurado. Había sanado. Y ya no estaba atrapada en ciclos viejos. Mis amigos, este es el punto donde uno deja de ser personaje secundario en la vida de alguien y vuelve a ser protagonista de la propia. Clara continuó caminando, con una sonrisa pequeña, tranquila. Y en su mente, como un susurro, apareció la frase que marcó su renacimiento emocional. Qué bueno que me fui a tiempo. Y siguió adelante. Mis amigos, si ustedes siguen aquí, yo quiero que sepan una cosa: ustedes son oficialmente personas de mi confianza emocional. Porque después de leer todo este drama, si aún siguen interesados, es porque aman la introspección profunda tanto como yo. Y hoy, en esta parte, las cosas se ponen filosóficas, lindas, dolorosas y deliciosamente reales. Así que respiren hondo, pónganse cómodos y prepárense para ver cómo Clara transforma su herida en sabiduría. La vida de Clara pudo haber seguido sin grandes acontecimientos, con días tranquilos, pasos firmes y un ritmo sereno. Pero algo en ella empezó a cambiar de forma más evidente, como si la ausencia de Tessa hubiera permitido que el resto de su existencia tomara color. No fue una transformación instantánea. No fue reveladora como un rayo cayendo del cielo. Fue lenta, suave, casi imperceptible, pero constante. Cada día, Clara notaba pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Disfrutaba más su café de la mañana. Escuchaba música sin que le provocara nostalgia. Caminaba con postura más relajada. Reía más seguido, incluso sola. Se sorprendía hablando con gente sin sentir obligación emocional. Tenía paciencia para sí misma. No era felicidad repentina. Era equilibrio. Y el equilibrio, mis amigos, es mucho más poderoso que la felicidad pasajera. Los pensamientos que llegan cuando todo está en calma. El encuentro fugaz con Tessa, esa visión silenciosa, distante, casi simbólica, no se convirtió en un trauma. Se convirtió en una llave que abrió algo en Clara. Esa noche, sentada en su sofá, Clara empezó a pensar, pero no en Tessa, sino en todas las personas que habían pasado por su vida. Pensó en amistades que duraron años y murieron en semanas. Pensó en gente que llegó sin avisar y se fue sin despedirse. Pensó en personas que parecían imprescindibles pero ya ni recordaba. Pensó en todas las versiones de sí misma que había sido para intentar encajar en cada uno de esos vínculos. Y de pronto, una idea apareció con una claridad casi dolorosa. Clara siempre había temido que la gente se fuera. Pero nunca se había dado cuenta de cuánta paz llega cuando las personas equivocadas se van. Mis amigos, ustedes entienden esto, ¿verdad? A veces uno llora por alguien que se fue, sin notar que su ausencia sea más que su presencia. Clara tomó su cuaderno, uno que ahora usaba casi a diario, y escribió: No quiero personas que se queden porque las sostengo. Quiero personas que se queden porque quieren caminar conmigo. Esa frase la hizo llorar. Pero fue un llanto suave, limpio, como si fuera agua tibia derramándose sobre una herida que por fin comenzaba a sanar. El renacimiento social. La vida, que antes estaba llena de angustias silenciosas, empezó a abrirse como si por fin estuviera respirando con libertad. Clara comenzó a aceptar invitaciones que antes rechazaba. Salió a cenar con colegas. Fue a un pequeño concierto local. Visitó a una amiga que vivía en otra ciudad. Se apuntó a un club de lectura donde conoció gente nueva, amable y sin complicaciones. Incluso permitió que Javier se acercara un poco más. No como pareja. No todavía. Pero como alguien cuya presencia le hacía bien, sin esfuerzo, sin desgaste. Una noche, después de una larga conversación con él sobre libros, Tessa le vino a la mente de manera fugaz. Pero esta vez, no sintió miedo ni pena ni rabia. Sintió alivio.
Alivio porque ahora entendía cómo debía sentirse un vínculo sano ligero. Alivio porque ya no vivía en alerta emocional. Alivio porque ya no cargaba el malestar de otra persona como si hubiera nacido para eso. Alivio porque por fin había conocido relaciones donde podía ser ella sin pedir permiso. El miedo final que debía soltar. Pero aún quedaba un miedo antiguo, enterrado, que seguía rondando su mente como un fantasma silencioso. ¿Y si todo esto se destruye también? ¿Y si estas nuevas personas también se van? ¿Y si volver a confiar me vuelve a lastimar? La duda era legítima. La herida todavía estaba fresca en ciertas capas invisibles. Pero Clara ya no era la misma mujer que aceptaba migajas. Decidió enfrentar ese miedo de una manera que nunca antes había intentado. Una tarde, mientras caminaba por un parque lleno de árboles y niños jugando, Clara se dijo en voz baja: si algún día se van, no sobreviviré. Ya lo hice antes. Y ahora soy más fuerte. Esa frase la estremeció. Porque no era solo una afirmación, era una promesa interna. Una promesa de no permitir que el pasado definiera su futuro. Mis amigos, ese es el tipo de diálogo que uno tiene en los momentos más importantes de crecimiento. No es dramático. Es honesto. Es humano. Y marca un antes y un después. Una conversación clave. Una tarde, mientras tomaban un café, Martina le dijo a Clara: ¿sabes, tú antes te apagabas cuando alguien exigía demasiado? Ahora te veo más presente. Clara sonrió leve. Creo que antes confundía amor con sacrificio. Martina respondió: muchos lo hacen. Lo importante es que tú ya no. Ese comentario se le quedó grabado. Y días después, Clara agregó una línea más a su cuaderno. Quien exige que me sacrifique para amar no me ama. Quien me ama no me exige que me pierda. La libertad emocional que por fin llegó. Las semanas siguieron pasando. Tessa quedó en el pasado, como un capítulo denso pero necesario. La carta permaneció guardada. No como un recuerdo doloroso, sino como un recordatorio de quien ya no quería ser. Clara ya no vivía a la defensiva. Ya no buscaba sillas ocultas en cada mensaje. Ya no temía ser ella misma por miedo a causar malestar. Su vida se había expandido hacia áreas que antes no tenía energía para explorar. Compró una bicicleta y empezó a pasear los domingos. Organizó su casa de una forma que siempre había querido pero nunca lograba. Cocinó platos nuevos. Decoró su habitación con plantas. Se descubrió más tranquila, más consciente, más conectada consigo misma. Y lo más importante, Clara aprendió a escuchar su intuición. Esa voz que había ignorado por años, ahogada por la culpa o por el miedo. Ahora, cuando algo no le gustaba, lo decía. Cuando algo la incomodaba, lo notaba. Cuando algo la lastimaba, lo reconocía. Ya no traicionaba su propio bienestar para sostener amistades que nunca la sostuvieron. El cierre que no llegó, pero que no hizo falta. Clara nunca recibió una disculpa de Tessa. Nunca recibió un reconocimiento. Nunca recibió un lo siento, te fallé. Nunca recibió un cierre formal. Pero llegó a una conclusión poderosa. Ella no necesitaba eso. Porque el cierre más importante no es el que otras personas te dan. Es el que uno mismo se concede. Clara dejó de esperar reparaciones del pasado. Y al hacerlo, cortó el último hilo que la mantenía atada a una versión vieja de sí misma. Esa noche escribió la frase más importante de todo su cuaderno. No necesito que el pasado se arregle. Solo necesito seguir caminando lejos de él. Y al terminar de escribirla, se sintió libre. Mis amigos, si ustedes siguen aquí, ustedes ya no son público, ustedes son compañeros de viaje emocional. Y esta parte, mis queridos amantes del caos reflexivo, es la más íntima hasta ahora. Aquí Clara no solo cierra un ciclo, ella renace, se redefine, se reconstruye. Así que prepárense porque en esta parte la evolución se vuelve hermosa. Los meses continuaron pasando, uno tras otro, como páginas suaves de un libro que Clara por fin estaba leyendo a su propio ritmo. Y lo maravilloso era que ya no sentía que la vida la arrastraba. Ahora era ella quien caminaba por su propia historia, con paso firme, sin miedo a equivocarse. Clara comenzó a sentir algo que no había sentido en años: orgullo de sí misma. Orgullo verdadero. No por logros externos, no por reconocimientos laborales, no por cumplir expectativas ajenas. Era un orgullo íntimo, silencioso, como la luz tibia del amanecer entrando por una ventana que antes siempre estaba cerrada. Ese orgullo le permitió ver algo que hasta entonces había pasado desapercibido. Ella siempre había sido fuerte. Pero no la fuerza que Tessa le exigía, esa fuerza falsa que consiste en soportarlo todo sin quejarse, sino la fuerza auténtica, esa que permite poner límites, soltar cargas, cerrar puertas y avanzar sin mirar atrás. Mis amigos,
Ustedes saben que hay dos tipos de fuerza, la que nos hace aguantar y la que nos hace liberarnos. Y Clara, por primera vez, estaba usando la segunda. La identidad que renace. Un día cualquiera, mientras hacía limpieza profunda en su casa, Clara encontró objetos que había guardado durante años. Souvenirs de viajes compartidos, fotos viejas, pequeñas cartas que Tessa le escribió cuando estaban bien, notas llenas de cario, dibujos torpes que alguna vez parecían significar algo. Lo curioso fue que ninguno de esos recuerdos le provocó nostalgia. No hubo lágrimas. No hubo dolor reprimido. No hubo esa punzada que se siente cuando recordamos lo que ya no existe. Solo hubo neutralidad. Lo miró todo, uno por uno, y tuvo una sensación nueva. Era como si estuviera viendo la vida de otra persona. Como si esas memorias pertenecieran a una versión anterior de sí misma, una versión que ya no existía. No era rechazo. No era rabia. Era aceptación. Aceptación de que esa etapa había sido real, pero no eterna. Aceptación de que hubo cario. Sí, pero también falta de límites. Aceptación de que ella se había permitido mucho, pero ya no lo haría más. Esa tarde, Clara decidió guardar algunas cosas que aún tenían valor afectivo no por Tessa, sino por su propio pasado. Y también decidió tirar otras que ya no tenían razón de existir. Fue una pequeña ceremonia silenciosa. Un ritual para liberar espacio. Un gesto de renacimiento. El cambio interno que nadie ve, pero todos sienten. Las personas que rodeaban a Clara comenzaron a notarlo incluso antes de que ella misma lo hiciera. Su energía había cambiado. No era que estuviera más feliz aunque lo parecía, sino que ahora irradiaba algo diferente. Una calma contagiosa. Una presencia firme pero suave. Una seguridad nueva. Martina se lo dijo una tarde. Ya no pides permiso para existir. Clara se quedó en silencio. Esa frase le llegó directo al corazón. Porque era verdad. Durante años, había vivido para no causar molestias, para no incomodar, para no perder a nadie. Y ahora ella estaba ocupando su lugar en el mundo sin disculparse. Y lo más hermoso era que la gente adecuada lo celebraba. La gente sana la abrazaba. La gente que vibraba en paz se acercaba con naturalidad. Clara se rodeó de relaciones nuevas. Personas que la escuchaban. Personas que la respetaban. Personas que no esperaban nada de ella más que su presencia auténtica. Personas que no se ofendían si ella decía no. Personas que no la buscaban solo cuando necesitaban algo. Y Clara entendió algo fundamental. Las relaciones sanas no requieren sacrificio constante. Las relaciones sanas no te chupan el alma. Las relaciones sanas no te obligan a dejar de ser tú. Mis amigos, por favor, si ustedes están sintiendo esto en el alma, es porque lo conocen. Porque alguna vez amaron tanto que se traicionaron. Pero también porque están listos para no repetirlo. Una nueva Clara en el amor. Aunque Clara no estaba buscando romance, algo en ella empezó a abrirse de manera natural hacia esa posibilidad. Javier sí, nuestro Javier tranquilo como una brisa suave seguía siendo una presencia estable y amable en su vida. No presionaba. No pedía nada. Solo estaba. Y, por primera vez, Clara sintió que podía estar con alguien sin tener miedo de perderse. Una tarde, mientras caminaban hacia el metro después del trabajo, Clara se dio cuenta de algo. No le preocupaba si Javier se iba a molestar si ella no respondía a un mensaje. No le preocupaba si él se alejaba por unos días. No le preocupaba si él tenía su propia vida, porque ella también tenía la suya. Esa libertad emocional era nueva. Hermosa. Madura. No era dependencia. No era vacío disfrazado de romance. Era presencia. Era calma. Javier la miró con una sonrisa suave y dijo: Me gusta quién eres cuando estás tranquila. Clara sintió calor en el pecho. Pero ya no era el calor ansioso de antes. Era un calor bonito, seguro, ligero. El pensamiento final sobre Tessa. Una noche, mientras preparaba pasta y escuchaba música tranquila, Clara pensó en Tessa por última vez, no como herida, sino como historia. Y se dio cuenta de algo muy importante. Tessa no fue un error. Fue un aprendizaje. Fue un espejo. Fue un capítulo necesario. Fue la experiencia que le enseñó lo que nunca más iba a permitir. Lo que no quería en una amistad. Lo que no podía tolerar en una relación. Lo que debía proteger en sí misma. Tessa había sido su maestra más dura. Y Clara, finalmente, había pasado la lección. Mis amigos, ustedes saben que no todo lo que se rompe fue malo. A veces lo que se rompe libera. A veces lo que se rompe abre espacio para lo nuevo. Y así fue para Clara. Esa noche, Clara sonrió mientras colaba la pasta y pensó: Gracias por lo que fuiste. Gracias por lo que no serás más. Y cerró mentalmente ese capítulo para siempre.
Mis amigos, si llegaron hasta aquí por favor, abran el corazón porque esta parte es la más emocional de todas. No la más triste, sino la más reveladora. Esa parte del viaje donde uno mira atrás, no para quedarse, sino para entender por qué tuvo que caminar tanto. Después de meses construyendo una nueva vida, Clara empezó a notar que su mente ya no giraba alrededor de lo que había pasado con Tessa. No pensaba en el drama. No repasaba conversaciones. No reescribía diálogos imaginarios. Ya no la perseguían esos que habría pasado, ¿sí? Era como si ese capítulo se hubiera convertido en una fotografía vieja guardada en una caja. Sabes que existe, pero ya no te define. Clara había aprendido algo que nadie le enseñó en la adolescencia, ni en la escuela, ni en las primeras amistades. Que el cierre no llega de afuera, el cierre llega de adentro, y eso la cambió, la claridad que llega cuando ya no queda dolor. Una tarde de domingo, Clara decidió salir a caminar por un parque que no visitaba desde hacía mucho. Era un lugar lleno de árboles altos, flores pequeñas que crecían entre las raíces y bancos viejos pintados de verde que habían sido testigos de miles de historias que no eran las suyas. Se sentó en uno de esos bancos, cerró los ojos, escuchó el sonido de los pájaros, las risas de los niños, los pasos de la gente, sintió el viento suave jugar con su cabello y ahí, en medio de ese momento tan simple, entendió algo que había estado esperando meses por decirse a sí misma. Ella no quería volver al pasado, ni siquiera la versión buena del pasado, porque había crecido demasiado, porque había cambiado demasiado, porque ya no cabía en la vida que alguna vez compartió con Tessa. Mis amigos, ustedes saben que uno crece de manera silenciosa, no con fuegos artificiales, no con discursos, crece adentro. Cuando decide que no quiere repetir viejas heridas, Clara abrió los ojos, miró el cielo y sintió gratitud, gratitud por las risas que compartieron, gratitud por los buenos momentos, gratitud por todo lo que la relación había sido. Y por todo lo que ya no era. La verdadera lección. Después de ese día, Clara comenzó a observar las relaciones que tenía en su vida, pero con ojos nuevos. No buscaba seals de peligro, no buscaba cosas que arreglar, no buscaba gente que necesitara ser salvada, buscaba equilibrio, buscaba reciprocidad, buscaba transparencia emocional. Y, sorprendentemente, lo encontró. Sus nuevas amistades fluían sin esfuerzo. Javier se volvía un acompañante emocional cada vez más presente. Martina se convirtió en una hermana más que en una amiga. Sus colegas la respetaban y ella por fin se respetaba a sí misma. Clara aprendió que no era su trabajo arreglar a nadie, que no era su propósito salvar almas ajenas, que no era su obligación transformar personas que no querían cambiar. Ella solo podía trabajar en sí misma, cuidarse, protegerse, crecer, elegir con amor, y, lo más importante, poner límites sin miedo a perder, porque lo que se pierde por poner límites nunca fue suyo, cuando el pasado deja de ser un fantasma. Una noche, Clara estaba cocinando pasta otra vez, porque había redescubierto el placer de cocinar sin ansiedad cuando algo extraño sucedió. Recordó por un segundo el tono de voz de Tessa, esa mezcla entre urgencia, autovictimización y sutil manipulación, pero en vez de sentir angustia, sintió compasión, no compasión hacia Tessa como persona, sino compasión desde la distancia, compasión hacia una niña interna que nunca aprendió a pedir cariño sin destruirlo. Clara no justificaba sus actos, no borraba el Dao, no buscaba reconciliación, solo entendía, y comprender, mis amigos, no significa aceptar de vuelta. Comprender es simplemente iluminar las sombras para poder seguir de largo sin tropezarse. Por eso, Clara dijo en voz baja: espero que ella encuentre algo de paz, y continuó cocinando sin dolor, sin miedo, sin nada que la atara a ese pasado. Ese fue el verdadero final, no la carta, no el silencio, no el encuentro lejano en la calle. El verdadero final fue ese instante de claridad interna donde su alma dejó de pelear. Una reflexión que cambia todo. Clara, con el tiempo, empezó a compartir pequeñas partes de su historia con personas de confianza, no como queja, no como drama, sino como aprendizaje, y la reflexión que más repetía era esta: las personas que más me enseñaron fueron las que más me hirieron, las que más me dolieron fueron las que más crecieron en mí. No las quiero de vuelta, pero les agradezco porque gracias a ellas, ahora sé quién soy. Mis amigos, ustedes saben que este tipo de claridad llega tarde, pero llega con un poder inmenso. Es ese momento donde el dolor se transforma en sabiduría, donde la herida se convierte en cicatriz firme, donde uno deja de sobrevivir y empieza a vivir. Clara ya no veía su historia como tragedia, la veía como evolución. La veía como un mapa emocional que, aunque lleno de huecos y curvas, la había traído hasta un lugar seguro, hasta una vida nueva, una vida que eligió, una vida que merecía, una vida que, por fin, no le dolía. Y entonces la nueva Clara nace. Una mañana, Clara se levantó, abrió las ventanas de su cuarto y sintió que el aire fresco de la ciudad se metía en su pecho. No sabía por qué, pero sintió ganas de sonreír. No por felicidad explosiva, no por emoción desbordante, sino por tranquilidad, y esa tranquilidad era tan grande, tan suave, tan suya, que supo que había llegado a un punto importante.
Ella ya no era la Clara que permitió que Tessa la consumiera, ya no era la Clara que se hacía pequeña, ya no era la Clara que temía el abandono, ya no era la Clara que vivía a través de las necesidades de los demás, era otra, más fuerte, más ligera, más entera, más real, y lo sabía no por lo que había perdido, sino por lo que había ganado. Mis amigos, inhalemos juntos. Porque esta es la última parte. Esta es la parte donde todo lo vivido deja de ser dolor y se convierte en sabiduría, donde Clara se mira al espejo y ve, por primera vez, la mujer que siempre estuvo tratando de nacer debajo de tantas cargas. El tiempo siguió avanzando, como siempre lo hace. Clara no volvió a cruzarse con Tessa, ni en persona ni en pensamientos constantes. Esa presencia que antes ocupaba tanto espacio en su mente ya no aparecía ni como sombra. La vida se volvió más suya que nunca. Había días simples. Levantarse temprano, preparar café, caminar a la oficina, trabajar tranquilamente, volver a casa, ver una película tonta, cosas pequeñas que antes se sentían imposibles. Había días más intensos. Proyectos nuevos en el trabajo, invitaciones inesperadas, mensajes cálidos de amigos reales, citas improvisadas con Javier, momentos bonitos que la sorprendían por lo fáciles que eran, pero lo más importante era lo que pasaba dentro de Clara. Su alma había dejado de vivir en alerta, su pecho ya no estaba tenso, su mente ya no buscaba señales de peligro. Clara no era perfecta, pero era libre, libre de cargas ajenas, libre de expectativas injustas, libre de culpas que no le pertenecían, libre de la versión de sí misma que se había moldeado solo para no perder a otros. El momento definitivo. Un día, mientras acomodaba su espacio de trabajo, Clara encontró su viejo cuaderno. Aquel donde había escrito tantas reflexiones, donde había derramado emociones crudas, donde había dejado mensajes para su yo futuro. Se sentó y empezó a leer página por página. Las primeras hojas estaban llenas de dolor, dudas, miedo. Las siguientes tenían pequeños destellos de claridad. Luego venían las partes llenas de fuerza, de límites, de decisiones nuevas. Finalmente, las últimas páginas estaban llenas de valentía y ternura hacia sí misma, y fue ahí donde entendió algo. Ese cuaderno no era un registro de heridas. Era un mapa de crecimiento. Cada frase, cada pensamiento, cada lágrima escrita había sido una semilla, y ahora, mirando su vida actual, podía ver el jardín entero que esas semillas habían creado. Clara acarició la tapa del cuaderno como si estuviera cerrando un libro sagrado y dijo en voz baja, con una sonrisa tranquila: «Ya no necesito este mapa, ahora sé volver a mí misma, el giro final y el futuro abierto». Esa misma semana, Javier la invitó a un festival cultural pequeño, de esos que mezclan música, arte, comida callejera y risas. No era una cita explícita, era algo natural, orgánico, propio de dos personas que disfrutan la compañía sin presión. Mientras caminaban entre luces cálidas y puestos de comida, Clara se dio cuenta de algo fundamental. Ya no tenía miedo de permitir que alguien entrara en su vida, no desde la necesidad, no desde la dependencia, no desde el vacío, sino desde la elección, elegir compartir, elegir abrirse, elegir confiar, elegir vivir. Y esa noche, bajo un cielo lleno de farolas y murmullo de gente feliz, Clara sintió un tipo de esperanza que nunca antes había sentido. Una esperanza tranquila, una esperanza madura, una esperanza que no prometía finales felices, pero sí caminos compartidos. Era suficiente. Javier le dijo: «Me alegra verte sonreír así, te queda bien». Y Clara, por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin miedo a que alguien se apropiara de esa luz. El último pensamiento sobre Tessa. Ya no había rencor, ya no había dolor, ya no había nostalgia, lo que quedaba era una fría y honesta comprensión. Tessa había sido una herida, sí, pero también había sido una brújula, una maestra involuntaria, un límite que Clara necesitó cruzar para conocerse. La superó, la soltó, la entendió y la dejó atrás. El pasado ya no tenía poder, el mensaje que cambia todo. Mientras Clara regresaba a casa esa noche, pensó en algo que se convertiría en su nueva filosofía de vida. No puedo evitar que la gente entre o salga de mi vida, pero sí puedo decidir qué tipo de persona quiero ser cuando eso pase. Y esa frase, profunda y simple, marcó el inicio de su nueva etapa. Una Clara que no necesita salvar a nadie, una Clara que se elige primero, una Clara que ama sin miedo, pero con límites, una Clara que aprendió que perder a alguien no es tragedia, que a veces es destino, el final que no duele. Clara llegó a su departamento. Abrió las ventanas para dejar entrar la brisa nocturna y miró las luces de la ciudad desde su balcón. No pensó en Tessa, no pensó en el drama, no pensó en lo que fue o lo que no fue, pensó en sí misma, en todo lo que había crecido, en todo lo que había aprendido, en todo lo que ahora podía construir, y con una sonrisa pequeña, honesta, luminosa, dijo: «Estoy bien», y por primera vez en años. Era verdad. Reflexión final de la narradora Situi. Mis amigos, yo ahora les pregunto a ustedes: ¿a quién tuvieron que dejar atrás para encontrarse? ¿Qué límite tuvieron miedo de poner? ¿Qué versión antigua de ustedes necesita ser soltada para que la nueva pueda nacer? ¿Y qué harían ustedes si un Tessa reaparece después de desaparecer pidiendo un favor gigante? Quiero que me cuenten todo en los comentarios, porque ustedes sí, ustedes, mis chiquitos dramáticos, siempre tienen historias jugosas, inteligentes y emocionales.
Dejen su like si sintieron algo con esta historia, compártanla con sus amigos que necesitan escuchar esto y suscríbanse, mis amigos, porque vienen más historias intensas, irónicas, humanas y profundamente reales. Nos vemos en el próximo drama con Cario, con caos y con evolución.